Un gran saludo para toda la comunidad contable. Bienvenidos a este espacio de información contable y tributaria. En el episodio de hoy me voy a referir a los obligados a reportar información exógena por el año grabable 2024. Se acercan los vencimientos para la presentación de esta obligación de carácter formal. Inicio diciéndoles que es importante observar la resolución 162 y la resolución 188 en conjunto para poder determinar los obligados a reportar información exógena, los formatos a presentar y bueno, cada uno de los requerimientos que así traen estas resoluciones. Como les decía al inicio, en el episodio de hoy me voy a referir a los sujetos obligados a presentar información exógena. Artículo primero de la resolución 162 del año 2023. Esto es lo primero que debemos hacer, saber quiénes están obligados a presentar información exógena, lo cual nos dará las pautas para poder establecer los formatos que así la misma resolución establece para cada obligado. Entonces, iniciemos. Artículo primero. Los sujetos que cumplan alguna de las siguientes condiciones deberán suministrar la información que se indica en la presente resolución por el año 2024 y siguientes. Y si ustedes escuchan y siguientes, miren que esta resolución ahora es de carácter permanente, otros la llaman perpetua, otros la llaman la resolución marco. ¿Qué quiere decir? Que en adelante, pues esta va a ser la resolución que nos va a encaminar, pues para mirar los requerimientos, uno de los tantos cambios que vienen para el año grabable 2024 a reportar en el 2025. Iniciemos con el numeral primero y aquí voy hablando también de esos cambios que se pueden dar. Ese numeral primero, que antes eran literal, nos está hablando de las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos con organismos internacionales. Importante por cada uno de los numerales es el criterio. En este caso, estamos refiriéndonos a personas jurídicas, ¿sí? Y la condición es que celebren, ¿sí?, convenios de cooperación con organismos internacionales. Numeral 2. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares de cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados que realicen actividades financieras. Importante acá que estén vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. No cualquiera persona o entidad, en este caso, que desarrolle una actividad financiera podrá decir que está obligada por el numeral 2. Importante que estén vigiladas por la Superintendencia Financiera. Numeral 3, las bolsas de valores y comisionistas de bolsa. Numeral 4, aquí súper importante, las naturales y sus asimiladas que durante el año gravable a reportar o el año gravable inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos superiores a 11.800 VTs equivalentes al año gravable referido y que la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y o rentas no laborales durante el año gravable a reportar superen los 2.400 VTs. Aquí, importante precisar lo siguiente. Ya empezamos a darnos cuenta de otro cambio. Ya no vamos a hablar de valores absolutos de los 500 millones y de los 100 millones a los que estábamos acostumbrados, que traía la resolución 1255. En adelante vamos a determinar el tema en VTs. Importante también decir acá que el año grabable inmediatamente anterior se tendrá que revisar. En este caso vamos a comparar VT del 2023 con VT del 2024. Es decir, cada año deberá conservar su VT y el mismo numeral lo está diciendo. Año referido. Aquí para las personas naturales. Después dice el siguiente párrafo que las contribuyentes personas naturales del régimen simple de tributación que durante el año a reportar o el año grabable inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos superiores a 11.800 VT, sin considerar el tipo de ingreso. Entonces, ojo con esos cambios, mucho cuidado con las conversiones, mucho cuidado al hacer las comparaciones para no incurrir
en posibles errores. Numeral 5, las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año grabable a reportar o en el año grabable inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos superiores a 2.400 VTs. Este mismo numeral nos está diciendo equivalentes al año grabable referido. Numeral 6, el cual fue modificado por el artículo primero de la resolución 188 del 2024, que dice las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y o autorretenciones en la fuente, impuestos sobre las ventas IVA y o timbre durante el año grabable a reportar. De pronto las personas que ya habían elaborado exógena o los conocedores del tema sabrán que para años anteriores hablaba de practicar retenciones y o autorretenciones. Aquí cambió y o autorretenciones en la fuente, lo mismo para el tema de timbre y o timbre. Ojo con este artículo. Acá nos está indicando los obligados a practicar retenciones, no quienes practicaron retenciones. Se han dado muchas discusiones sobre el tema, pero hay que tener mucho cuidado aquí con estas personas naturales, revisar el RUT, los que estén obligados a practicar retención. Ojo con las personas naturales del régimen simple, darle una mirada al artículo 437, raya 2, numeral 9. Seguimos, establecimientos permanentes de personas naturales no residentes y de personas jurídicas y entidades extranjeras. Siguiente, las personas o entidades que celebren contratos de colaboración como consorcios, uniones temporales, joint venture, cuentas en participación o convenios de cooperación con entidades públicas y quienes celebren otros contratos como mandato, administración delegada o exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, perdón. Numeral 9, los entes públicos de nivel nacional y territorial, de orden central y descentralizado, que están contemplados en el artículo 22 del Estatuto Tributario. Numeral 10, los secretarios generales o quienes hagan sus veces de los órganos que financien gastos con recursos del Tesoro Nacional. Numeral 11, obligados a presentar estados financieros consolidados. Numeral 12, cámaras de comercio. Numeral 13, la Registraduría Nacional del Estado Civil. Numeral 14, los notarios. Numeral 15, las personas o entidades que elaboren facturas de venta o documentos equivalentes. Numeral 16, las alcaldías, los distritos y gobernaciones. Numeral 17, los responsables del impuesto nacional al carbono. Numeral 18, las entidades que otorgan, reconocen, registran, cancelan o suspenden personería jurídicas. Y vámonos con numeral 19 y 20 que fueron adicionados por el artículo primero de la resolución 188 de 2024. Este numeral 19 me parece súper importante, hay que colocarle atención, va a ser de aplicación para el año grabable 2025, el cual dice que los socios o accionistas comuneros, asociados, suscriptores y similares que no suministraron la información a la persona jurídica sobre la enajenación de acciones, cuotas o partes de interés social o aportes no listados en una bolsa de valores cuando la enajenación individual o acumulada en el año grabable objeto del reporte sea igual a 5.000 unidades de valor tributario. Un cambio bastante importante, hay que ponerle mucha atención a este numeral para efectos de solicitar esta información. Y el numeral 20, el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, el Ministerio de Cultura y los Artes y Saberes, Ministerio de Trabajo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, corporaciones autónomas regionales, las corporaciones para el desarrollo sostenible y las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos respecto a las certificaciones, calificaciones o similares que se constituyen en el requisito para que los contribuyentes accedan a los beneficios tributarios. Se suma un artículo, un numeral más a este artículo primero, este numeral 20 va a ser de obligatoria presentación para el año grabable 2025. Los que esperábamos que la información exógena desapareciera, ya nos empezamos a dar cuenta que no es así. Cada día se suman más cosas.
Las resoluciones vienen más cargadas de información, más trabajo y más cuidado en el detalle que en los contadores públicos deberemos tener porque los formatos para efectos de la nueva resolución pues son más de 21 nuevos formatos. Importante los parágrafos que vienen con el numeral, con el artículo primero de la resolución. Acá hay un cambio muy importante en el parágrafo primero y es que para efecto de las ganancias ocasionales, de tomar todos los ingresos brutos que establece los numerales 4 y 5, hay que tener en cuenta que se toman los ingresos ordinarios y extraordinarios y los correspondientes a las ganancias ocasionales, excepto el correspondiente en la venta o casa y o apartamento de habitación, que era uno de los rubros que convertía a estas personas naturales pues en obligados a reportar información exógena. Entonces, pilas con esto. El parágrafo 2 nos está diciendo que no están obligadas a presentar la información exógena que establece pues este artículo primero. Las personas naturales asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades que durante el año gravable de reporte de la información, en este caso 2024, adelanten el trámite de cancelación, es decir, a 31 de diciembre el RUT tiene que estar cancelado para efectos de no tener que cumplir con la información. El parágrafo número 3 nos dice que las personas naturales y asimiladas enunciadas en el inciso primero del numeral 4 y del numeral 6 del presente artículo están obligadas a suministrar la información respecto a las rentas de capital y o a las rentas no laborales. Y el parágrafo cuarto, las operaciones realizadas por los fondos de inversión colectiva deben ser reportadas por las entidades administradoras de fondo de inversión colectiva bajo su propio NID. Si nos damos cuenta, estamos enfrente de 20 numerales para que por favor le den lectura acá. Lo que quiero traerles es un espacio para que podamos ir ambientándonos de la norma, para que saquemos un ratico a escucharla, pero es importante revisar cada uno de los numerales para saber si esta persona natural o jurídica se encuentra obligada a presentar la información exógena, porque puede ser que por uno o más artículos así esté, digamos, en esta obligación y pasos seguidos sí saber qué formatos vamos a tener que reportar. Así que en próximos episodios les seguiré hablando de información exógena. Muchísimas gracias y recuerden que estamos unidos por el conocimiento. Chao, chao.